Las cejillas, que ya veíamos en algún capítulo anterior, son una de las técnicas de guitarra más difíciles de controlar a fondo, vamos. El problema que tienen es que es muy fácil que nos salgan sonidos, pues o bien un trasteo, que ya tratamos anteriormente en otros capítulos por qué se producen, o bien simplemente la cuerda apagada, o para evitar precisamente esos problemas podríamos utilizar demasiada fuerza, y al utilizar demasiada fuerza cansar la mano antes y o bien provocarnos lesiones o impedirnos tocar una partitura compleja que tuviese gran número de pues eso, de complejidades técnicas, como podría ser la cejilla o una sucesión de las mismas. Entonces, hoy vamos a ver unos pequeños trucos que nos facilitarán un poco pues el dominio de las cejillas. El problema de las cejillas viene cuando o surge cuando es necesario tocar una cejilla que abarque las 6 cuerdas principalmente, y sobre todo cuando ni siquiera utilizamos todos los otros dedos, como podría ser el caso de un fa menor. Aquí, por ejemplo, además en el caso del fa menor, tendríamos la peculiaridad de que estamos tocando los trastes más graves, donde, como vimos en capítulos anteriores, es más fácil que surjan problemas de trasteo y de sonido sucio. Entonces, para entender cómo podemos evitar los problemas de la cejilla, vamos a empezar viendo, por ejemplo, en nuestro dedo, vemos que las partes, si vamos tocando, las partes más duras serían las articulaciones, estas dos partes, mientras que tanto esta parte, o sea, la yema del dedo, como estas otras dos partes, están como si dijéramos acolchadas, de tal manera que es más difícil pisar la cuerda con fuerza, o tendríamos que utilizar más fuerza de la necesaria. Derivado de eso, uno de los problemas más habituales de la cejilla es que no se, digamos que el dedo 1 no se introduce, entre comillas, lo suficiente en el mástil, haciendo que tengamos que pulsar con mucha fuerza las cuerdas más graves. Sin embargo, si hundimos, por llamarlo de alguna manera, el dedo más en el mástil y utilizamos la parte dura, digamos la primera articulación para las cuerdas más graves, nos permitirá ahorrar un poco de fuerza y sacar un sonido mejor en esas cuerdas más graves. Además, otro de los problemas más habituales en las cejillas es que se tiende a poner el dedo completamente recto, me refiero al dedo 1, obviamente. Cuando, si apretamos por aquí, vemos que la parte más rígida del dedo estaría aproximadamente en el canto del mismo. Teniendo en cuenta que es una especie de cilindro, no habría un canto exactamente, pero bueno, creo que se entiende razonablemente bien. Entonces, a la hora de poner una cejilla, en lugar de atacar, entre comillas, nuevamente con el dedo recto, habría que intentar arquearlo un poco hacia la cabeza de la guitarra, más o menos como se ve que tengo yo ahora puesto. Y de esta manera, pongo fa menor, nos saldría la menor fuerza posible y el mejor sonido posible. Y a modo de resumen, vamos a ver un poco lo más importante a la hora de tocar una cejilla es aislar el pasaje que lleva esa cejilla y que resulta tan complicado, y luego aplicar los trucos que a la hora de trabajar lo que acabamos de ver, que son básicamente utilizar las partes más duras del dedo, recordemos las articulaciones, para las cuerdas más graves y más agudas, que van a ser las problemáticas porque normalmente las cuerdas centrales van a estar pisadas por otro dedo. Y por otro lado, a la hora de tocar una cejilla, en lugar de utilizar el dedo completamente recto, lo vamos a arquear un poco hacia la cabeza de la guitarra, de tal manera que ese arqueamiento, que creo que se aprecia bastante bien en el vídeo, nos permita hacer la misma fuerza en los extremos, pero ahorrar energía, digamos, en el global de la mano. Y por último, os recuerdo que a la hora de aprovechar esas partes duras, digamos, del dedo, lo ideal es introducirlo más dentro del mástil, digamos, más hacia arriba, tal como vemos como veis en el vídeo. Y eso nos permite, pues, lograr el mejor sonido posible y con el menor esfuerzo posible.
evitando así pues tanto cansancio que nos impida tocar pasajes posteriores como lesiones incluso futuras.